Un sistema de bases de datos distribuida consiste en un conjunto de bases de datos lógicamente relacionadas y distribuidas sobre una red de computadoras interconectadas que se encuentran en varios lugares geográficos distintos y se administran de forma local y global. Por ejemplo, un sistema bancario compuesto por 4 sucursales situadas en 4 ciudades diferentes. Cada sucursal posee su propia computadora con una base de datos que alberga todas las cuentas abiertas en dicha sucursal. Así, cada una de estas instalaciones se considera un sitio. También hay un sitio único que mantiene la información relativa a todas las sucursales del banco. Hay varios factores que han hecho que las bases de datos evolucionen a bases de datos distribuidas. En el mundo de los negocios se ha dado el fenómeno de la globalización y a la vez los negocios de las empresas son cada vez más descentralizados geográficamente. Los componentes de una base de datos distribuidas son el sistema gestor local de la base de datos, que funciona como un sistema estándar de administración de la base de datos responsable de controlar los datos locales en cada sitio que tenga la base de datos. Cuenta con su propio diccionario de datos locales, así como los subsistemas usuales para el control de concurrencia, recuperación y optimización de consulta. El sistema gestor distribuido de la base de datos implica un conjunto de programas que operan en diversas computadoras y puede estar distribuido en los servidores locales. Estos programas pueden ser subsistemas de un único gestor de un mismo fabricante o podría consistir en una colección de programas de diferentes proveedores. Una red de comunicaciones es el software en cada nodo que lo liga con una red que incluye la descripción completa de los nodos y las líneas de red. De igual manera, identifica para cada nodo el procesamiento realizado, la capacidad de almacenamiento, potencia de procesamiento y su estado actual. Identifica para cada vínculo los nodos que conecta, el tipo de vínculo, el ancho de banda, los protocolos requeridos y su estado actual. El diccionario de datos global es una recopilación de información acerca de la base de datos distribuida. Incluye una lista de todos los aspectos de sus datos bajo la forma de metadatos, su ubicación y otra clase de información sobre cualquier dato almacenado en cualquier parte del sistema distribuido. Los diccionarios pueden ser de tipo centralizado, es global, en una única sede. El inconveniente es que se transforma en un cuello de botella. O descentralizado, es local en cada nodo. El inconveniente es que la búsqueda no local es costosa. Y el esquema mixto es global en un único nodo y local en cada sede. Las características de las bases de datos distribuidas son: los datos deben estar físicamente en más de un computador, o sea, distintas sedes. Las sedes deben estar interconectadas. Cada sede es un nodo de la red. Los datos deben tener un esquema lógico global y único para poder ser recuperados y actualizados. En una única operación se debe poder acceder a los datos que se encuentren en más de una sede, y todas las acciones que se necesiten realizar sobre más de una sede deben ser transparentes al usuario. Los datos en las bases de datos distribuidas deben contar con la característica de independencia. Esa independencia puede ser tanto lógica como física. La independencia lógica de datos se refiere a la inmunidad de las aplicaciones de usuario a los cambios en la estructura lógica de la base de datos, permitiendo que un cambio en la definición de un esquema no afecte a las aplicaciones del usuario. Por ejemplo, agregar un nuevo atributo a la relación, la creación de una nueva relación, el reordenamiento lógico de algunos atributos, etc. La independencia física de los datos se refiere al ocultamiento de los detalles sobre las estructuras de almacenamiento a las aplicaciones de usuario. La descripción física de datos puede cambiar sin afectar a las aplicaciones. Por ejemplo, los datos pueden ser movidos de un disco a otro o la organización de los datos en el disco puede cambiar.
Otra característica de las bases distribuidas es la transparencia. Su objetivo es ocultar al usuario los detalles de diseño, es decir, el usuario no tiene que saber que se encuentra trabajando con un sistema distribuido mediante independencia de datos. Debe asegurar que dos sitios no utilicen el mismo nombre para elementos de datos diferentes. Una solución a este problema es exigir que todos los nombres se registren en un servidor de nombres central. Un enfoque alternativo muy utilizado propone que cada sitio anteponga su propio identificador de sitio a cualquier nombre que genere, garantizando así que dos sitios diferentes no generen nunca el mismo nombre, dado que cada sitio tiene un identificador único. El propósito de establecer una arquitectura de un sistema de bases de datos distribuida es ofrecer un nivel de transparencia adecuado para el manejo de la información. Para ello, se estructura por niveles a partir de la independencia de datos. El primer nivel soporta la transparencia de red, que es la ocultación al usuario de los componentes de este sistema distribuido y están separados. Por lo tanto, el usuario percibirá que el sistema es un único sistema y no varios componentes. El segundo nivel permite la transparencia de replicación de datos y se refiere a que si existen réplicas de datos, estas deben ser controladas por el sistema gestor, no por el usuario. La función principal de la transparencia de replicación es la de mantener la consistencia entre las copias. La replicación es necesaria para obtener un mayor rendimiento debido a que se dispone de copias locales y mayor disponibilidad, ya que los datos son accesibles siempre al tener varias copias. La principal desventaja es que hay que mantener actualizadas todas las copias de ese dato replicado, y esto lleva al problema de la denominada propagación de las actualizaciones. El tercer nivel permite la transparencia de fragmentación. El acceso a la base de datos es de forma global, es decir, el usuario no necesita especificar los nombres de los fragmentos ni las ubicaciones de los datos. Los usuarios deben comportarse como si los datos en realidad no estuvieran distribuidos. El sistema maneja la conversión de consultas de usuarios definidas sobre relaciones globales a consultas definidas sobre fragmentos. Las respuestas a consultas fragmentadas resultan en una sola respuesta global. El cuarto nivel permite la transparencia de acceso o localización por medio de un lenguaje de manipulación de datos. Le permite acceder al usuario a los datos sin tener en cuenta la ubicación de estos, no necesita saber dónde está ese dato para utilizarlo. Se consigue cuando los administradores de transacciones distribuidas pueden determinar la localización de los datos y emitir acciones a los administradores apropiados. Esto se puede ejecutar cuando los administradores de transacciones tienen acceso a los directorios de localización de datos. Los administradores de transacciones, los sistemas, necesitan conocer si los datos cambian de lugar, ya que las transacciones ignoran la modificación en la localización. El sistema gestor de una base de datos distribuida es el software que gestiona esa base de datos y suministra mecanismos de acceso que hace que la distribución sea transparente al usuario. Administra una base de datos distribuida como si estuviera almacenada en una sola ubicación. Se usa para crear, recuperar, actualizar y eliminar bases de datos distribuidas, para sincronizar la base de datos periódicamente, proporcionando mecanismos de acceso en virtud de los cuales la distribución se vuelve transparente para el usuario, asegura que los datos modificados en cualquier sitio se actualicen globalmente, se utiliza en áreas de aplicación donde numerosos usuarios procesan y acceden a grandes volúmenes de datos simultáneamente. Por ejemplo, organizaciones que tienen oficinas en distintas ubicaciones geográficas. Mantiene la integridad de los datos y la seguridad de accesos, mantiene el diccionario global y controla la concurrencia de transacciones. En un sistema distribuido ideal, los sitios comparten un esquema global común, aunque algunas relaciones se puedan almacenar solo en alguno de estos sitios. Todos los sitios deberían ejecutar el mismo software de gestión de bases de datos y los sitios deberían conocer la existencia de los demás.
Si una base de datos distribuida se construye partiendo de cero, realmente se debería lograr estos objetivos anteriores. Sin embargo, en la realidad, una base de datos distribuida se tiene que construir enlazando múltiples sistemas de bases de datos que ya existen, cada uno con su propio esquema y posiblemente ejecutando diferentes software de gestión de base de datos. A veces, tales sistemas reciben el nombre de sistemas o bases de datos distribuidos que pueden ser homogéneos o heterogéneos. En los sistemas homogéneos, todos los sitios tienen idénticos software de sistemas gestores, son conscientes de la existencia de los demás sitios y acuerdan cooperar en el procesamiento de las solicitudes de usuarios. Las bases de datos heterogéneas tienen sitios diferentes, puede que utilicen esquemas diferentes, por ejemplo, relacional y orientado a objetos, y diferentes software de gestión de sistemas. Puede que unos sitios no sean conscientes de la existencia de los demás y puede que solo proporcionen facilidades limitadas para la cooperación en el procesamiento de transacciones. Se supone que los sistemas con bases de datos múltiples ofrecen la ilusión de un solo sistema de bases de datos integrado, por lo que hay que utilizar un modelo de datos común. Se caracterizan por manejar diferentes gestores en los nodos locales, que pueden ser de tipos diferentes, múltiples esquemas de bases de datos, etc. La integración de todos ellos se realiza mediante software. Otra dificultad es proporcionar un esquema conceptual común. Cada sistema local ofrece su propio esquema conceptual. El sistema de bases de datos múltiples debe integrar esos esquemas independientes en uno común. La integración de los esquemas es una tarea complicada, sobre todo por la heterogeneidad semántica. La integración de los esquemas no es la mera traducción directa de unos lenguajes de definición de datos a otro. Puede que los mismos nombres de atributos aparezcan en diferentes bases de datos locales con significados distintos. Puede que los tipos de datos utilizados en un sistema no estén soportados por los demás. Todas estas diferencias deben registrarse de manera adecuada en el esquema conceptual global común para poder generar funciones de traducción correctas. Un problema fundamental en las bases de datos distribuidas es cómo guardar los datos de manera redundante, de manera que incluso si falla un nodo de la arquitectura en particular, los datos se puedan recuperar a partir de otras fuentes. A partir de una relación R o tabla, es posible utilizar las siguientes técnicas. Replicación, donde el sistema mantiene varias réplicas idénticas de una relación R o tabla. Cada réplica se almacena en un sitio diferente. Fragmentación. Una relación se particiona en varios fragmentos y cada fragmento es almacenado en un sitio diferente. Y una combinación de ambas, replicación y fragmentación. Una relación es particionada en varios fragmentos y el sistema mantiene varias copias de estos. Veamos cada uno en detalle. Mediante la técnica de réplicas, el sistema conserva copias idénticas de la relación y guarda cada réplica en un sitio diferente. La replicación de datos se usa para crear instancias adicionales de datos en diferentes partes de la base. Usando esta táctica, una base de datos distribuida puede evitar el tráfico excesivo porque se puede acceder a datos idénticos en forma local y facilita el suministro de datos desde cualquier sección a otra si los datos de esta última sección se ven comprometidos por cualquier tipo de error. En general, la réplica mejora el rendimiento de las operaciones de lectura y aumenta la disponibilidad de los datos. Sin embargo, las transacciones de actualización suponen una mayor sobrecarga. El sistema debe asegurar que todas las réplicas de la relación sean consistentes. Cada actualización sobre la relación o tabla debe ser propagada a los sitios conteniendo las respectivas réplicas. El control de las actualizaciones concurrentes de los datos replicados resulta más complejo que en los sistemas centralizados. En las bases de datos distribuidas, las actualizaciones pueden configurarse según la necesidad de los datos correctos, momento a momento o durante cualquier periodo de tiempo, pudiendo asumir los siguientes formatos:
en forma periódica o en forma continua. En la réplica periódica se actualizan los datos en la réplica y recién en periodos determinados de tiempo se sincronizan con el repositorio principal. Este es el caso en que no se tenga una necesidad perentoria de datos actualizados en la base. Cuando es muy necesario disponer de los datos actualizados en los diferentes sitios de la base, la actualización continua es la que se utiliza. Cada actualización de los datos en la réplica genera una sincronización en el repositorio principal en tiempo real. Al utilizar la técnica de fragmentación, el sistema divide la relación original o tabla en varios fragmentos y guarda cada fragmento en un sitio diferente. Debe respetarse 3 reglas. La integridad, que impida la no pérdida de información, o sea, si una relación o tabla es descompuesta en fragmentos, cada dato de la tabla original debe ser encontrado en uno de los fragmentos. La reconstrucción, que implica preservar dependencias. Deberá ser siempre posible reconstruir la relación global a partir de los fragmentos. Y para entender la tercera regla es necesario conocer que hay 3 esquemas de fragmentación de las relaciones: fragmentación horizontal, vertical y mixta. Veremos cada una en detalle en la siguiente diapo. El desacoplamiento, que es otra de las reglas necesarias de la fragmentación, es que si la relación original es descompuesta horizontalmente en fragmentos, un mismo dato no puede estar en 2 fragmentos diferentes. Si la relación original es descompuesta verticalmente, su clave primaria debe estar en todos los fragmentos. La fragmentación horizontal se usa comúnmente para situaciones en que las ubicaciones específicas generalmente solo necesitan acceso a la base de datos para gestionar los registros correspondientes a su dominio. Veamos un ejemplo. A partir de una tabla original clientes, donde sus atributos son el código, el nombre, la categoría de compra, mayorista o minorista, la sucursal donde compra y el saldo actual de la deuda. Hay 6 registros en este ejemplo. Aplicando fragmentación horizontal, la relación R, la tabla original clientes, se divide en varios subconjuntos. Cada registro de la relación original debe pertenecer como mínimo a uno de los fragmentos, de modo que se pueda reconstruir la relación original si fuera necesaria. Tenemos en el ejemplo 2 fragmentos. Se separaron los clientes minoristas y los mayoristas. Podría haber sido también una fragmentación de acuerdo a la sucursal y tendríamos 3 fragmentos: clientes minoristas de la sucursal Tigre, clientes minoristas de la sucursal Belgrano y clientes minoristas de la sucursal Quilmes. Con la fragmentación vertical, la tabla original se fragmenta en función de los atributos y tenemos entonces los fragmentos clientes por sucursal y clientes deuda. Este tipo de formato funciona bien para situaciones en las que las sedes de la base de datos distribuida interactúan con las mismas cuentas, pero orientadas a diferentes dominios, como por ejemplo la información de contacto del cliente y consulta de cuestiones financieras. En la fragmentación mixta se aplican ambas fragmentaciones en forma secuencial, es indistinto el orden. En nuestro ejemplo, la tabla original clientes es fragmentada horizontalmente y tenemos el fragmento clientes minoristas. A partir de este fragmento se aplica fragmentación vertical y tenemos entonces clientes minoristas por sucursal y clientes minoristas deuda. En todos los casos se conserva la clave primaria para poder acceder a los datos de los fragmentos y para reconstruir la tabla original si fuera necesaria. Para asegurar las propiedades ACID, recordemos, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad de las transacciones que se ejecutan en un nodo,
El sistema gestor de la base de datos distribuida contiene dos subsistemas: el sistema coordinador de transacciones y el gestor de transacciones. El sistema coordinador de transacciones coordina la ejecución de las diferentes transacciones, tanto locales como globales, iniciadas en un nodo. Comienza la ejecución de una transacción descomponiéndola en un número de subtransacciones y las distribuye en los sitios apropiados para su ejecución. Coordina la terminación de una transacción, lo que puede resultar en que las transacciones estén cometidas en todos los sitios o abortadas en todos los sitios. Es el encargado de la ejecución del protocolo de compromiso en dos fases, handshaking and two-phase commit. La atomicidad de las transacciones es un aspecto crítico de la construcción de un sistema distribuido de base de datos para no llevarlo a un estado de inconsistencia. El protocolo de compromiso de dos fases asegura que tales situaciones no se produzcan. La idea básica de este protocolo, recordemos, es que el coordinador comprometa la transacción solo si la transacción alcanza el estado preparada en cada sitio donde debería ejecutarse. En otro caso, por ejemplo, si la transacción se canceló en algún sitio, el sistema coordinador cancela la transacción. Todos los sitios donde la transacción se ejecutó deben acatar la decisión del sistema coordinador. Si un sitio falla cuando una transacción se está ejecutando, cuando el sitio se recupere del fallo debería estar en posición de cancelar la transacción y volver todos los registros al estado anterior. El control de concurrencia es otra característica de una base de datos distribuida. Como una transacción puede acceder a elementos de datos de varios sitios, los administradores de transacciones de esos sitios pueden necesitar coordinarse para implementar el control de concurrencia. Si se utiliza el bloqueo, como casi siempre sucede en la práctica, este se puede realizar de forma local en los sitios que contienen los elementos de datos accedidos, pero también existe la posibilidad de un interbloqueo que involucre las transacciones originadas en múltiples sitios. El gestor de transacciones gestiona la ejecución de las transacciones o subtransacciones que acceden a los datos almacenados en el sitio local. Estas transacciones pueden ser locales o formar parte de una transacción global. Es el encargado de definir la estructura de las transacciones, mantener la consistencia en la base de datos cuando se ejecuta una transacción o se cancela la ejecución, mantener protocolos de fiabilidad, implementar algoritmos para el control de la concurrencia y sincronizar las transacciones que se ejecuten simultáneamente. El sistema gestor recibe solicitudes de procesamiento de transacciones del sistema coordinador y las traduce en acciones. Para propagar cualquier modificación que se haga sobre un registro a todas las copias almacenadas de ese registro, se cuenta con dos estrategias. La estrategia de propagación inmediata desde la sede primaria donde se produjo la actualización a todas las réplicas en tiempo real. Y la propagación diferida, la sede primaria se encarga de actualizar la siguiente copia y esta a la siguiente en forma secuencial, con posterioridad a la modificación.